Hermano, adelante, Dios le bendiga, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Humberto, y muchas gracias a todos ustedes por invertir el tiempo el sábado por la mañana para mejorar nuestro entendimiento de varios modos de compartir el Evangelio. Yo voy a presentar algunos principios bíblicos, varias ideas, y se puede aplicar a todas las ideas de varios modos de compartir el Evangelio. Hay muchas cosas escritas, lecciones del evangelismo. En mi caso, estoy usando algunas lecciones, se llaman En pos de la verdad. Es una traducción de algunas materias en inglés, Fishers of Men, pescadores de hombres, y en los Estados Unidos y ahora en América Latina hemos experimentado de veras miles de bautismos. Principalmente en los Estados Unidos, más que 20,000 bautismos a través de varios años. Pero ahora en América Latina también estamos experimentando éxito para presentar la palabra del Señor. En este taller vamos a tener 4 secciones, algunas palabras de introducción el día de hoy, y en la primera hora algunos principios bíblicos. Dios quiere que compartamos el Evangelio. Obviamente muchos de ustedes son líderes de las congregaciones locales. Ustedes tienen interés en el evangelismo, compartir el Evangelio, corazones puestos en el bienestar espiritualmente de sus amigos y parientes, miembros de su familia, vecinos, etc. Pero estoy preparándonos en un sentido. En cada congregación ustedes pueden compartir algunos principios bíblicos y ustedes pueden escribir apuntes, obviamente, pero yo tengo ganas de hacer disponible todas las diapositivas en mi sitio. Ustedes pueden bajar todas las diapositivas y por eso no es necesario copiar exactamente todo el contenido y podemos explicar el día de hoy o la próxima semana estas cosas. En la primera sección, entonces, la primera hora, Dios quiere que compartamos el Evangelio. Es necesario aprovechar las oportunidades para identificar dónde están las oportunidades. Algunas veces no podemos ver las oportunidades y por eso no estamos aprovechando las oportunidades de cada día. Cómo vencer el miedo, algunos principios bíblicos, la vida espiritual del evangelista efectivo. Para mí es una parte muy importante el desarrollo de su propia vida espiritual, su relación con Dios, un tiempo de oración, específicamente oraciones enfocadas en el bienestar, la presencia de los inconversos en su propia vida, en sus sendas. Y en la segunda sección, el día de hoy, vamos a analizar el proceso de despertar el interés de los demás. ¿Cómo podemos animar a los demás al estudiar la Biblia? Y en otras secciones, la próxima semana, desarrollando la percepción evangelística, especialmente pensando en las parábolas de Jesús, del sembrador, cómo analizar las necesidades, necesidades conocidas, no conocidas, necesidades espirituales, necesidades físicas, diferentes tipos de corazones, cómo preparar el terreno y el modo
de los estudios, especialmente pensando en la necesidad de centrar el evangelismo en el alumno y otros principios también. Esto solamente es un bosquejo general de algunos de nuestras secciones. Yo voy a mencionar específicamente otra vez. Las lecciones se llaman, yo no puedo ver exactamente, yo puedo compartir después estas cosas. El evangelismo, ¿qué es? Hay varias palabras griegas. Obviamente, el evangelismo, evangelizo, predicar, compartir buenas nuevas, es una forma de la palabra evangelismo, es decir, evangélico. Y de angelo, y hay algunos ejemplos de alegoma. Esta es una forma de decir, pero es una forma más exacta. Cantangelo, que ruso, cerebralo, la palabra más común en los evangelios, y la leo significa hablar. ¿Y cuál es el propósito de pasar rápidamente por la lista de las palabras? Es mostrar que en el Nuevo Testamento las palabras más comunes para describir el proceso del evangelismo, de presentar el evangelio, las palabras más comunes no tienen que ver con predicar, no tienen que ver con los sermones. Es posible presentar el evangelio por medio de sermones, pero pensando en los cristianos de la iglesia primitiva, los primeros cristianos del Nuevo Testamento, el modo de predicar, presentar el evangelio no era por medio de prédicas. Pero en nuestras iglesias casi siempre estamos hablando de los sermones, las prédicas. Y por eso, ¿cuál es el resultado? La actitud que dice que mayormente los evangelistas, los predicadores, los líderes de las iglesias tienen la responsabilidad de evangelizar. Pero no es el papel, la responsabilidad de la mayoría de los miembros. Y hermanos y hermanas, ustedes saben bien, este es exactamente al revés de lo que pasó en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, por ejemplo, pensando en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 2, dice, unos hombres, yo voy a 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero esto significa los cristianos generales, porque los apóstoles estaban en Jerusalén. Dice 1:2, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Y 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Anunciar, solamente hablando del evangelio. Y por eso la responsabilidad es dentro de las capacidades de todos los miembros de la iglesia. Y también es algo personal. El problema de predicar, de presentar el evangelio solamente por medio de sermones, es que más o menos el sermón es una presentación impersonal. En algunos grupos más pequeños, sí, es posible tener una relación íntima, una relación personal con los oyentes. Pero especialmente pensando en iglesias más grandes o campañas, es difícil. Pero
en el Nuevo Testamento, el evangelismo es casi siempre un proceso personal. En mi lectura del Nuevo Testamento, el evangelismo es una parte del discipulado, de ser un discípulo fiel. El evangelismo es una actividad normal, cada día, cada oportunidad, aprovechando las oportunidades de los discípulos fieles. Yo soy discípulo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Ser un discípulo. Dos cosas. Un discípulo en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, un discípulo de un maestro pasaba mucho tiempo con el maestro, rabí, en el contexto del judaísmo, con dos propósitos: de imitar el rabí, de adoptar las prácticas, el modo de vivir, el estilo de vivir del rabí, y de desarrollar la capacidad de compartir las enseñanzas del maestro, del rabí. Dos aspectos. Un discípulo maduro, entonces podía hacer dos cosas: vivir una vida consistente con las enseñanzas y presentar las enseñanzas. Y en los Estados Unidos, en la Iglesia de Cristo, el día actual, hemos perdido este concepto de un discípulo capaz de presentar las enseñanzas del maestro. Muchas veces estamos hablando, sí, es necesario cierto estilo de vida, pero de pensar en la capacidad de presentar, de compartir las enseñanzas, casi invisible a veces. Pero el evangelismo es una actividad normal de los discípulos fieles. ¿Por qué? Porque un pecador, obviamente, después de experimentar la gracia de Dios, la salvación de Dios, tal pecador puede compartir la gracia de Dios, las bendiciones recibidas con otros pecadores. Cada quien de nosotros tenemos nuestra propia historia de conversión, de llegar a ser un cristiano. Y obviamente yo puedo explicar el proceso, lo que pasó en mi vida para ser un seguidor de Cristo. Y cada cristiano también puede compartir el Evangelio, porque tenemos las promesas de Dios de ayudarnos, y también es la voluntad de Dios. Pero hay barreras, hay obstáculos, y me gustaría en esta primera lección pensar específicamente acerca de algunas de las barreras, porque sin quitar las barreras vamos a tener las mismas experiencias continuamente. Y por eso, tres conceptos. El evangelismo no puede ser una realidad en su vida hasta que haya personas con interés. Estamos experimentando, tenemos en nuestras vidas cada día tiempo con inconversos, personas afuera de Cristo, pero personas interesadas. ¿Sí o no? Tenemos contactos con ellos. Hay muchos cristianos que no tienen contacto diariamente con personas perdidas con interés en cosas espirituales. Lo siento.
Pero en mi análisis también, muchas veces tenemos contacto, pero no podemos reconocer el interés de los demás. Y por eso vamos a hablar en la segunda hora cómo podemos estimular conversaciones espirituales, haciendo preguntas abiertas. Yo voy a explicar en la segunda hora cómo despertar el interés de otras personas. Yo puedo hablar con más certeza acerca de las experiencias de las iglesias en los Estados Unidos. Obviamente este es mi contexto normal, pero yo puedo ver que hay un número de personas con interés en cosas espirituales. ¿Y cómo es posible tal certidumbre? Porque vez tras vez estoy observando una nueva iglesia de cualquier tipo, cualquier nombre, un nuevo edificio, al comienzo, y después de 2, 3, 5 años, hay una congregación de 1,000 personas. ¿Cómo es posible? Es posible, y yo no voy a pasar en este momento para pensar en las preguntas de problemas doctrinales, etc. Solamente estoy mostrando un principio. Hay personas interesadas. Este es el punto. Pero muchas veces en las iglesias de Cristo no tenemos contacto con personas interesadas o no podemos reconocer que las personas de nuestras vidas cada día tienen interés en cosas espirituales. Hay un motivo, hay una explicación del porqué. Y vamos a estudiar también en la segunda hora el porqué. Pero la pregunta, ¿cómo podemos estimular tales conversaciones? ¿Y cómo podemos despertar el interés de ellos? Un interés mental y también un interés emotivo. Segundo concepto, el evangelismo no puede ser una realidad hasta que sobrevengamos nuestras dificultades con miedo, temor. Es la esperanza de Dios, expectativa de Dios, nuestro involucramiento en el evangelismo. La reproducción es normal en el cuerpo físico, también en el cuerpo espiritual. Y tercer concepto, el evangelismo no puede ser una realidad hasta que veamos a los prospectos. De ser conscientes de almas, entender que cada persona sin Jesús es una persona perdida. Y también entender la naturaleza, la responsabilidad de la iglesia del Nuevo Testamento. Y por eso me gustaría sugerir el contenido básico del mensaje. No sé exactamente el contenido de sus lecciones favoritas, pero me parece que hay algunos pasos importantes, pasos esenciales, necesarios, para ayudar a otras personas en el desarrollo de su propia fe y también el desarrollo de cierto nivel de madurez en Cristo. Y el primer paso es la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Muchas veces asumimos que hay un acuerdo, pero a veces no hay. Hay muchas versiones distintas, muchas respuestas diferentes. ¿Quién es Jesús?
hay un grupo religioso en el mundo actual y ellos dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios, solamente un Hijo de Dios, que Jesucristo no es un ser divino, que Él no tiene las características de la deidad, de divinidad. Y por eso hay muchos malentendidos. Muchas veces en las iglesias de Cristo hemos comenzado con la Biblia. Mi sugerencia, que comencemos con la identidad de Jesús, porque la Biblia, la palabra de Jesús, tiene autoridad basado en la identidad de Jesús, quién es Jesús. Y la importancia de conocer a Jesús en dos sentidos. Conocer en un sentido mental, pero bíblicamente, muchos de ustedes saben que conocer significa desarrollar una relación. De conocer a una persona significa tener una relación, un conocimiento, reconocimiento, pero sobre todo una relación estrecha, íntima con otra persona. Conocer a Jesús es imposible sin entender quién es Jesús. Jesús tiene toda autoridad, toda potestad. Bíblicamente podemos mostrar. Pero el primer paso es que la Biblia tiene autoridad porque Jesucristo tiene autoridad. No está al revés. No es que vamos a comenzar con la Biblia para mostrar que la realidad de Jesús. Comenzamos con Jesús y pasamos a la Biblia. Y en muchos de nuestros estudios hemos eliminado la importancia de identificar específicamente quién es Jesús. Después de establecer la autoridad de Jesús, es necesario hacer la pregunta: ¿cómo puedo yo escuchar a Jesús? ¿Cómo puedo yo leer? ¿Dónde puedo leer las palabras de Jesús? Y ustedes saben bien el Nuevo Testamento. Es necesario estudiar cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para poner en claro la diferencia, dos pactos. ¿Cómo puedo escuchar a Jesús? Y para muchas personas, ellos no saben el problema entre Dios y la creación humana. Y por eso es necesario también mostrar bíblicamente las palabras de Jesús, que el pecado es una línea de separación entre Dios y su creación humana. Hay una separación y es necesario estudiar lo que nos separa de Dios. Y no solamente poner en claro lo que dice la Biblia acerca del pecado, pero también la necesidad de un cambio de nuestra mentalidad, nuestras lealtades, nuestras emociones, nuestras vidas. Y se llama bíblicamente arrepentimiento. Muchas veces no pasamos el tiempo necesario suficiente para poner en claro que ser un cristiano significa hacer un compromiso, comprometerse. Y por eso es necesario. En la lectura ayer por la mañana de Lucas capítulo 14, en nuestro estudio con los hermanos en esta misma reunión, otra reunión, pero con el mismo número de edificación, etc. En Lucas capítulo 14 podemos leer:
3 veces la frase, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Obviamente es necesario un compromiso. Se llama el discipulado, de madurar como discípulo de Jesucristo. Sin llamar la atención a la necesidad de madurez, vamos a tener una experiencia frecuente. El bautismo, y después de algún tiempo, a veces semanas, a veces meses, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro nuevo hermano? ¿Dónde está nuestra nueva hermana? ¿Qué pasó? Falta de entendimiento de la necesidad de compromiso, de ser un discípulo. Y la quinta lección, importante, contenido básico, la importancia de la iglesia. La importancia de la iglesia. Por favor, fíjese bien. Estoy pasando por muchos principios bíblicos antes de presentar con precisión, exactitud, la necesidad de bautismo. No es difícil convencer a otras personas de la necesidad de bautismo bíblicamente. Es muy fácil. Pero sin poner los fundamentos, sin llamar la atención a los principios básicos bíblicos de compromiso, la importancia de la iglesia, tenemos personas bautizadas sin interés en seguir en el camino del Señor. Y finalmente la sexta lección, cómo ser salvo, obedecer el Evangelio. Hay 4 lecciones más. En mi experiencia, probablemente la mitad de los estudiantes quieren ser bautizados después de la tercera lección. Después de conocer a Jesús, escuchar a Jesús, entender Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y el problema del pecado, la necesidad de arrepentimiento, obediencia, más o menos la mitad quieren ser bautizados. Pero en el caso mío, siempre yo quiero establecer un compromiso, un acuerdo. Vamos a cumplir, vamos a terminar todas las lecciones. No vamos a terminar después de su bautismo. Es necesario un proceso de madurez, de conocer al Hijo de Dios, de edificación, Efesios 4, por ejemplo. Otras lecciones importantes, beneficios de ser un discípulo, la relación entre la fe y las obras, y he escrito 2 otras lecciones importantes porque hay muchas dificultades en las iglesias de América Latina acerca del Espíritu Santo y la venida de Jesucristo. Lo siento, es una introducción demasiado larga. ¿Por qué es el evangelismo tan difícil? Algunas sugerencias. No hemos visto, no hemos aceptado la meta, no hemos aceptado la responsabilidad. Falta de oración, falta del desarrollo de la vida espiritual. También mencioné falta de prospectos, falta de contacto con personas interesadas, falta de contactos en contextos espirituales, falta de ver con ojos espirituales, pensando en conocimiento espiritual, conocimiento de almas y también el miedo. El miedo y 5 otras cosas, no sabemos despertar el interés de otras personas. Este es el sujeto de la segunda hora. La falta de responder a las necesidades de los demás. También vamos a hablar de este principio
en la segunda hora, falta de desarrollar la percepción evangelística el próximo sábado, falta de desarrollar entendimiento mental y emotivo, ambos. Muchas veces nuestro evangelismo es un proceso mental, pero bíblicamente el evangelismo es un proceso emotivo, es un proceso relacional. Y en las iglesias de Cristo también tenemos una tendencia de decir, en vez de dejar que el estudiante descubra. Y por eso hay que corregir esta tendencia de solamente presentar la verdad, porque lo que importa más no es la presentación de la verdad, es que el estudiante tenga ganas de aceptar, aplicar la voluntad. ¿Cómo hacer el evangelismo, cómo hacer que el evangelismo sea más fácil? 4 cosas en esta primera hora, brevemente. Vamos a mover algunas de la primera parte a la segunda hora. De reconocer nuestra responsabilidad, aprovechar las oportunidades, vencer el miedo y desarrollar la vida espiritual. En la segunda hora, el día de hoy, aprender a despertar interés, evaluar las necesidades y otras cosas del próximo sábado. Ok, la primera hora. Vamos a comenzar la primera hora, pero solo tenemos 15 minutos más. Brevemente, una pregunta, una ilustración, un hombre, una persona. Y esta persona, este hombre, se ahogó. ¿Por qué? ¿Por qué se ahogó el hombre? Varias posibilidades, instrucciones, respuestas. Agarre la cuerda. No. Sube la barca. No. Déjeme que le ayude. No. Y sería bueno estar en una clase personal con la posibilidad de ustedes respuestas. Pero ustedes pueden ver a fondo la respuesta. No es por falta de agarrar la cuerda, no es por falta de subir la barca, no es por falta de aceptar la ayuda. Se ahogó porque estaba en el agua. ¿Por qué son perdidos los que nos rodean? ¿Por qué son perdidas las personas que nos rodean? Porque ellos están en el pecado. Este es el problema. Hasta que se resuelva el problema del pecado, ellos están perdidos. Hermanos y hermanas, una necesidad grande en las vidas de los cristianos al día de hoy es de ser convencidos, todos nosotros, una persona todavía en el pecado, una persona afuera de Cristo, una persona sin la aplicación de la sangre de Cristo en el bautismo, una persona sin la salvación disponible solamente por el nombre, la autoridad de Jesucristo. Hay muchas maneras de explicar la circunstancia, la situación de tales personas. El punto, tales personas son personas perdidas.
en salvos. Para nosotros es una cosa triste, de tristeza, o no. Nos falta el tiempo de pasar cuidadosamente por todos los textos. Otra vez yo tengo ganas de compartir las diapositivas. Yo voy a anotar solamente algunos principios bíblicos con ustedes, comenzando en el texto de Isaías, capítulo 42, versículo 6-7. Dice así: Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Tenemos una responsabilidad. Me gusta especialmente el texto de Malaquías. De Malaquías capítulo 2 y versículo 7 es un texto, en el caso de muchos no es un texto conocido, pero dice así: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Obviamente estamos leyendo un contexto bíblico del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el principio? Los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque el pueblo puede escuchar la palabra del Señor de la boca, de los labios del sacerdote. El sacerdote es un mensajero de Jehová. Y en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los sacerdotes? ¿Quiénes son los sacerdotes? Todos nosotros. Y por eso los principios de Malaquías 2:7 se aplican en nuestras vidas. En Mateo capítulo 9, o texto más conocido, dice 35 en adelante: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Es necesario nuestra compasión, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y todos nosotros sabemos la gran comisión de Mateo 28, 18 en adelante, al fin del capítulo, al fin del libro. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Un imperativo y dos participios. ¿Por qué se llaman participios? Porque gramáticamente el participio participa en la acción del verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dos cosas para hacer discípulos. Dos aspectos del evangelismo. Dios quiere que compartamos el evangelio. Dios que quiere que hagamos más discípulos.
Pero no es solamente un proceso de bautizarlos, es un proceso de enseñarlos también. En Hechos capítulo 26, un texto interesante en cuanto al apóstol Pablo, porque hay otra referencia a la luz. 2 Corintios capítulo 5, hemos recibido un ministerio de reconciliación, y también Efesios 4, la necesidad de involucrar a todos los miembros de la iglesia. ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades? En este caso, Jesucristo es el ejemplo. Podemos ver a través del ministerio de Jesús el principio de aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, podemos entender algo importante de nuestras propias vidas. En el contexto, otra vez, tiene que ver con Lucas 9, versículo 33. El contexto es así. Sucedió que mientras estos se alaban de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Pero no sabía lo que decía. Es necesario saber nosotros mismos el Evangelio. Y yo creo que hay un error en la diapositiva. Yo creo es una referencia a Marcos. Es un principio importante de Lucas capítulo 9, pero tiene que ver con Marcos capítulo 9, versículo 33. Lo siento. Llegó a Capernaum y cuando estuve en casa les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Ellos callaron, porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor. Muchas veces en las iglesias, en vez de ser siervos de Dios, siervos de los hermanos, siervos de todos, estamos buscando el prestigio, la posición, la importancia. Jesucristo, durante su ministerio, siempre estaba buscando almas. En el caso de Zaqueo, y podemos terminar la lectura del encuentro con Zaqueo, llamando la atención a 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Somos seguidores, discípulos de Jesucristo? ¿Sí o no? Si es así, la misión, el propósito del maestro es también el propósito del discípulo. Y otra vez se puede ver la necesidad de aprovechar las oportunidades con la Gran Comisión. Otros textos, el caso de 1 Corintios capítulo 9, palabras de Pablo acerca de identificarse con personas de varios grupos. Yo voy a terminar esta diapositiva con Colosenses capítulo 4. Me gusta mucho la oración, la petición de oración de Pablo en el caso de los Colosenses 4, y comenzando la lectura de versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo dé a conocer, anunciándolo como es debido. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien la oportunidad. En este momento, hermanos, yo voy a terminar la diapositiva.
y regresar a nuestro tiempo. Hay preguntas, hermano, acerca de algunos de los principios de esta parte. Solamente hay una invitación de parte de Humberto. Si gustan, pueden poner preguntas en el chat y yo puedo entonces responder después de la segunda hora de sus preguntas. Hermano Humberto, ¿podemos recibir algunas preguntas ahora? ¿Es posible? ¿O algunos comentarios finales? Tenemos otros 3 minutos más o menos hasta las 10, pero es casi el tiempo para un break de posiblemente algunos momentos y también con otros cantos, oración, pero algunos con necesidades de hacer otras cosas en sus casas, en sus lugares. Pero vamos a resumir. Hermano Humberto, por favor, ayúdanos en este momento para terminar y instrucciones acerca de cómo comenzar de nuevo. Gracias a todos por su interés en las palabras del Señor. Espero que sean útiles siempre las enseñanzas. En la segunda parte vamos a hablar de cómo despertar el interés, cómo vencer el miedo. Dios le bendiga.